Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días a todos los que disponen su tiempo para conectarse a Dinámica 92.9 FM, la emisora del mensaje diferente, y así poder disfrutar de su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la Escritura, así que alegrémonos y gocémonos en el Señor a esta preciosa hora de la mañana. Estaremos laborando para ustedes Adriana Coello en la producción y quien modera para ustedes su hermano Henry Rodríguez. Iniciamos desde ya nuestro espacio con la oración Nos Conecta. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu bendición, gracias porque tú eres fiel a tu palabra, nos has dado el pan de cada día. Así también te rogamos que abras nuestros ojos para ver la verdad, para ver la luz, que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra, que nos des atención y un espíritu humilde, contrito, para aproximarnos a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Llegamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. La mejor venganza es una vida bien vivida. Dios quiere que seamos misericordiosos, bondadosos y pacíficos con los demás, y que confiemos en que Él hará justicia en su tiempo. La venganza solo nos llena de amargura, odio y violencia, y nos aleja de la voluntad de Dios. Dicho sea de paso, no nos trae ningún beneficio, sino que nos hace daño a nosotros mismos. Ella, la venganza, no es nuestra responsabilidad, sino de Dios. Él es el único que puede juzgar con justicia y equidad, y nos pide que perdonemos a nuestros enemigos y que busquemos la paz con todos. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Queremos dar gracias a la respetada audiencia que hoy está conectada para recibir edificación, al recibir nuestros contenidos que son expuestos aquí en Conectados al Camino, siempre en movimiento. Y esto es para usted que está cercano en nuestra ciudad, como para aquel que está en otras fronteras escuchando Dinámica 92.9 FM. Gracias para cada uno de ustedes. Hoy, nuestro último día de esta serie consecutiva de 3 días en la sección Caminando con Jesús, donde lleva por título nuestra serie Jesús y las concesiones inmorales. Específicamente, hoy vamos a estar analizando el texto base, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, para exponer Jesús y la venganza personal. Nuestro apreciado hermano Alejandro Mirabal, quien es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano Barquisimeto y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, está con nosotros como invitado para estudiar dicha enseñanza hoy, la parte final. Mi estimado Alejandro, bienvenido nuevamente acá al espacio. Gracias, hermano. Gloria al Señor por todo, por estas oportunidades. Saludos a la audiencia. Mi estimado hermano, Jesús y la venganza personal. Como hemos visto en cierto patrón desde que iniciamos, hay una entrada allí en cada una de las secciones y dice la Escritura, como ese
patrón, por decirlo con una frase, con una palabra, oísteis que fue dicho, y los cual nos ha llevado a recordar el cuidado que se debe tener de no rebajar la ley. Ahora, hoy tenemos que revisar no rebajar la ley porque hay algo muy peculiar, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos a darle de una vez a esta parte para luego seguir con el texto para hacer ese análisis. Sí, bueno, Mateo 5, 38 al 42, que es el texto que nos ocupa hoy, Jesús expresa otro desacuerdo con la interpretación rabínica de la ley de Moisés. Una vez más, el problema no es la ley, el problema no está en la ley, nunca el problema es de la palabra de Dios, sino la interpretación o la explicación de la ley por parte de la tradición judía. Ese es el problema. Y en las concesiones inmorales que hemos estudiado anteriormente, que estaban relacionadas al sexto y al séptimo mandamiento, era claro que los fariseos y los escribas lo intentaban era reducir el sentido, ¿verdad? Solamente a lo físico, a lo externo, a lo extremo. Eso es digno del infierno, pero los pensamientos no, la imaginación no. O sea, esas otras concesiones inmorales pues no tienen problema, no tienen la misma condenación que el acto. Pero hoy, en la sección de hoy, vamos a ver algo contrario. Los escribas y los fariseos, en vez de restringir, lo que estaban haciendo era expandir, o estaban extendiendo la aplicación de la ley, en este caso de la ley del talión, que la conocemos así, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Correcto. El problema es que esa ley del talión debía ser ejecutada por los jueces, o sea, era algo judicial de autoridades y no por cada individuo. Y en Deuteronomio 19, 18, 21 se observa claramente que esa ejecución era por parte de los líderes. O sea, ellos son los encargados de analizar el caso, ver los asuntos, cuál va a ser la sanción, etcétera, y de imponer el castigo. Pero no era así en los tiempos de Jesús. Y otro texto, Levítico 19, 18, dice, no te vengarás, dice claramente, no te vengarás. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, ya estaba en el Antiguo Testamento. Así que la ley del talión, que ciertamente había sido dada por Dios, sí era una ley que definía la justicia. Eso es claro, ¿no? Sí definía la justicia. Pero era una ley que quería precisamente evitar esos excesos. Me hizo algo, yo lo voy a hacer el doble para que pague. O también evitar esa venganza familiar, ¿no? Nuestra familia es enemigo de aquella familia porque el nieto de aquel le hizo algo al nieto mío y entonces hay una venganza familiar aquí de por medio. Eso era lo que la ley del talión estaba acabando. Ya, se hizo una falta, ok, esta va a ser la forma en la que se va a pagar y listo, borrón. Ya no hay por qué tener una venganza hereditaria en ese sentido. Y siempre, aún por supuesto en la actualidad a través del tiempo, se toma literal, porque por lo menos vamos a poner un caso de un niño que le hizo esto a que la madre quiere, aquel también tiene que hacer lo mismo. Sí. En la ley del talión, por supuesto, era lo mismo. No era un ojo por brazo. No, exactamente. Se trataba de buscar la equidad y la justicia en el hecho de ejercer la ley. Bueno, eso era lo que estaba sucediendo de manera extraña con los fariseos y con los escribas, porque ellos se tomaron entonces el derecho propio de ejecutar la ley, como si ellos fueran los jueces, y prácticamente daban permiso a que todo el mundo tuviera su venganza personal, sin pasar por la autoridad civil. Pero esto es extraño incluso en nuestros días. Pongo un ejemplo, puede un ciudadano encerrar a personas en su casa porque son malas. O sea, esta es la cárcel y yo los encierro a los que son malos. No puede, eso lo hace el Estado. O puede un ciudadano poner una multa, puede un ciudadano evitar que otro ciudadano salga del país. No, diríamos, no, eso lo hace el gobierno venezolano, en caso de nosotros. No tiene por qué un ciudadano hacer esto, cobrarle un impuesto, por ejemplo, a otro ciudadano. No, eso es justo, eso lo que estamos diciendo, sí, si alguien es malo hay que meterlo preso, sí, eso está bien, pero no lo hago yo, o sea, lo hace la autoridad civil, ese es el punto. Entonces, los fariseos estaban muy equivocados y mucha gente hoy en día está equivocada en el hecho de querer ejecutar esta ley del talión porque nunca fue para una venganza personal, individual, sino que tenía como medio las autoridades civiles. Así que precisamente eso es lo que Jesús criticó en esta sección del Sermón del Monte, que por cierto se dice es la más controversial de todas. O sea, todo el Sermón del Monte, esta sección ha generado muchísimos comentarios, muchísimas malinterpretaciones, porque el texto es, digamos, presta para algunas cosas, sobre todo si siempre estamos buscando la interpretación literalista.
literalista, pero ayer nos dimos cuenta, no hay que sacarse un ojo, no hay que cortarse un brazo, tampoco hay que poner el otro cachete cuando nos vayan a golpear, pero vamos a explicar eso más adelante. Perfecto, hermano, así es. Excelente inicio. Nuestro invitado, nuestro hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano, abordando la serie Jesús y las concesiones inmorales. Vamos a leer el texto que nos compete hoy. Nuestro texto base se encuentra en el Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, capítulo número 5, versículos 38 al 42. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estimado hermano, desarrollamos. Sí, bueno, como el texto es controversial, dijimos anteriormente, se ha prestado para malas interpretaciones, tanto de la gente mundana para burlarse del cristianismo, como de los propios cristianos que han llevado esto al extremo y han sido avergonzados innecesariamente. Yo creo que es conveniente explicar primero lo que no significa el texto. Después hablaremos de lo que sí significa, pero ahora lo que no significa. En primer lugar, el mandato de no resistir al malo no aplica para toda clase de mal, o sea, para el mal en general o mal genérico. Santiago 1:12 dice que es bienaventurado quien resiste la prueba o quien soporta la tentación. O sea, estamos resistiendo al pecado y el pecado es un mal. En el mismo orden de ideas está Hebreos 12:4 cuando dice o invita a resistir contra el pecado. Dice, no habéis resistido hasta la sangre, algo así que dice el texto. O sea, la resistencia del cristiano hacia el pecado debe ser activa todos los días. Uh-huh. Por otro lado, Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Otros ejemplos pueden sacarse del uso de la medicina que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo 5:23, usa de vino por tu problema que tienes en el estómago. O sea, no era que como tienes una enfermedad, déjate, no importa que la enfermedad te consuma porque tú tienes que poner la otra mejilla, no. Aprovecharse de la ocasión. Exactamente. O también el rechazo de los falsos maestros. Romanos 16, 17, 18. Pablo dice, al que insista en este tipo de contiendas, deséchenlo. Hay que practicar la excomunión. No es que, bueno, vamos a poner la otra mejilla y que el falso maestro enseñe lo que quiere en la iglesia local porque Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla. No, señor. No es toda especie de mal. No es el mal en general. Eso de resistir al malo, ya vamos a decir qué sí significa. Uh-huh. En segunda instancia, esas 4 ilustraciones de la mejilla, la capa, el viaje y la dádiva, no enseñan una especie de pacifismo cristiano, socialismo o algo por el estilo, como dijo el doctor Martin Lloyd-Jones. Estas interpretaciones literalistas son imposibles al observar otros pasajes bíblicos y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. No hay contradicción en la Biblia, entonces revisamos un texto o una doctrina a la luz del resto de la Escritura. Nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 8, en Juan 10, que Jesús huyó de los fariseos y de los líderes para no ser apedreado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si Jesús enseñó a poner la otra mejilla, simplemente no se dejó apedrear por los fariseos y los escribas? No, porque tiene su sentido específico. O, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando apeló a César, él dijo claramente que iba a ejercer su derecho como ciudadano romano. ¿Y por qué no simplemente, bueno, voy a Jerusalén para que me maten y me apedreen, habiendo ya entendido por medio de su sobrino, si no me equivoco, que le dijeron, mira, yo escuché una confabulación de los judíos, y él se lo comunicó a las autoridades civiles, bueno, vamos a sacar a Pablo de noche, tal, para que no lo maten. Pablo pudo decir, no, déjenme en Jerusalén para que me maten, porque yo tengo que poner la otra mejilla. No lo hizo. Y por otro lado, nosotros vemos, hablando también del tema de dar, Proverbios 6 es muy duro contra los perezosos, por ejemplo, ¿no? Tú perezoso, mira la hormiga, tal. Y Pablo también nos manda a tener un discernimiento a la hora de dar, por ejemplo, al que no trabaja. Él lo dice en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Cuidado con los que no trabajan y andan pidiendo en la iglesia. Dice, no, el que no quiera trabajar, que no coma, por ejemplo. O también menciona el caso de dar a las viudas. En Timoteo, en 1 Timoteo 5:3 dice, no le dejan cualquier viuda, sino hay unas prescripciones. Tengan un discernimiento. No es porque yo sea viuda y entonces soy pobrecita, pero usted tiene hijos, usted tiene puede casarse nuevamente, etcétera. O sea,
Pablo nos llama a un discernimiento al momento de dar. No es que como somos la iglesia cristiana demos a todo el mundo que venga, no importa que nos engañen, debemos de dar y no importa. No. Hay un discernimiento que se debe hacer. Entonces, Mateo 5, 38 y 42 no se refiere a la abolición de una guerra, no se refiere tampoco a que debemos dar dinero a todo y que nos pida literalmente en la calle. Pues no necesariamente. Ahora, pues está la pregunta de lo que sí significa. ¿Qué es lo que Jesús sí enseña en Mateo 38 al 42? Bueno, Jesús está enseñando la actitud adecuada del cristiano, muy importante, está hablando de cristianos, del cristiano con respecto a la defensa propia y en el contexto de las relaciones personales. O sea, estamos hablando de una actitud que debemos tomar nosotros como cristianos en cuanto a defendernos a nosotros mismos en el contexto de relaciones personales. Estamos hablando de un sacrificio voluntario. Estamos hablando de no tomar la ley por mano propia, estamos hablando de renunciar a la venganza personal, estamos hablando de vencer el bien con el mal, el bien, sí, con el bien el mal, mejor dicho. Correcto. Como dice Pablo en Romanos 12, 17 al 21, que es un texto prácticamente paralelo a las palabras de Jesús. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Excelente aclaratoria, porque necesitamos estar muy claros con esto. Lo que es y lo que no es. Llegamos a nuestra sección Conectados con buenos libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana tenemos nuestra recomendación, el libro titulado La más extraordinaria historia jamás contada, su autor Sugel Michelén. A menudo la Biblia es enseñada a los niños como un conjunto de relatos desconectados entre sí y de los cuales se extraen algunas conclusiones moralizantes. Pero no fue con ese propósito que Dios inspiró su palabra. Hay una gran historia de pactos que corre a lo largo de todas sus páginas, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cuyo centro es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En esa historia redentora, la que deseamos presentar en esta pequeña obra, una historia de amor y de aventura y de heroísmo, cuyo protagonista es el Dios de la promesa, que lleva a cabo lo que se propone a pesar de nuestros fracasos. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Bueno, vamos a dar continuidad porque necesitamos avanzar con esto. Y nuestro hermano Alejandro Mirabal con Jesús y la venganza personal. Adelante, hermano. Sí, bueno, ya dijimos lo que sí significa, lo que no significa y lo que sí significa el texto que estábamos estudiando de Mateo 5, 38 al 42. Hablando entonces de que es una actitud adecuada del cristiano con respecto a la defensa personal en cuanto a las relaciones personales. Voy a hablar un poquito acerca de cada una de las ilustraciones. Son 4 ilustraciones, la de la mejilla, la de la capa y la túnica, de llevar la carga y también la de dar a los que piden, a modo de comentario para aclarar un poco el significado y después hablaremos un poco de manera práctica. En el versículo 39 entonces se habla de ese golpe en la mejilla derecha. Para ese entonces golpear con el dorso de la mano la mejilla derecha de alguien era el insulto más agraviante todavía, ¿no? Y sí, yo deseo y es mi oración de que ninguna madre golpee hacia su hijo con el dorso de la mano. Es algo bastante despectivo. Y con esa ilustración Jesús enseña la actitud del cristiano con respecto a los insultos personales. Como cristianos debemos hacernos indiferentes a este tipo de crítica, que fulano dijo, me miró, hizo un gesto, etcétera. Son cosas que deben perder importancia definitivamente, ya no prestar atención o detenerse en eso. Es preferible, y este es el punto de la ilustración, es preferible recibir otro insulto que pagar con la misma moneda. No voy a insultar, no voy a responder, no voy a reaccionar. Ese es el punto principal, prefiero que me vuelvan a insultar a que yo responda con un insulto. No voy a responder con un insulto. Repito, esto aplica solamente para las relaciones personales, aquellas cosas que hieren nuestro honor. Pero si usted que me escucha es una esposa que está sufriendo maltrato físico, denuncie a su esposo. No tenga miedo, no piense que Dios no lo aprueba. Esa es una defensa legítima porque no es una venganza personal. Usted no se está vengando de él de nada. Usted está usando las autoridades civiles que Dios nos dejó para establecer el orden y la justicia. O sea, que no pongamos esa excusa de que, bueno, mi esposo me golpea, pero yo pongo la otra mejilla. No, eso sería incorrecto. Sería algo que Dios no nos está enseñando. Está en riesgo su vida. Está en riesgo su vida. Prevalecer la vida como habla el mandamiento, ¿no? Exactamente. La segunda ilustración menciona la túnica y la capa en un conflicto legal. En aquel contexto las personas pobres solamente se vestían con la capa, que era la ropa más interna, y la túnica era la ropa más externa.
Y ser despojado de la túnica era una causa justa para un litigio, ¿no? O sea, tal persona me robó, me la quitó injustamente, podía irse a los jueces para establecer un caso con respecto a la túnica, pero de hecho se dice que reclamar esa túnica era un caso completamente ganado, o sea, prácticamente ibas a ganar en ese pleito. Si tú demostrabas que el otro te había quitado la túnica, tú ibas a ganar la demanda, tú ibas a ganar el caso, era algo asegurado. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Incluso deja la capa, o sea, hasta es vergonzoso, ¿no? Porque podrías quedar en la nada. Pero con esto se aborda entonces la insistencia de exigir mis derechos. Es que yo tengo mis derechos, yo tengo que exigir lo que es mío, tal. Entonces, como cristianos debemos estar dispuestos a abandonar aquellas cosas que creemos nos corresponden por derecho, si es que eso contribuye a la paz. O sea, está bien, es mi derecho, es algo mío, pero voy a ceder porque voy a conseguir algo mejor, voy a conseguir la paz y no tengo problema. Y como dijo un autor, esto tiene mucha relación con lo que pasaba en 1 Corintios 6, donde era preferible sufrir el agravio antes que ir a un tribunal mundano a pelear con un hermano de la iglesia. Especialmente cuando hay conflictos que pueden solucionarse dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo dice. ¿Acaso ustedes no tienen gente que los ayude en la iglesia? Andan dos hermanos peleando por ahí en tribunales mundanos con temas que se pueden solucionar en la iglesia. Por favor, sean maduros en la fe y solucionen en la iglesia. Entonces, y él dice, y el que sufre el agravio no puede soportarlo. Sopórtelo ya, y cancelado el asunto. No vayan a dejar mal el nombre de Cristo en tribunales mundanos. Agradable, hermano, de verdad, estar muy acertado lo que estás hablando, porque esa parte de la túnica, de la capa, es determinante poderlo entender. Llegamos a nuestro último segmento del programa y de nuestra serie. Nuestro amado Alejandro Mirabal cierra este segmento con lo que nos tiene preparado allí. Sí, bueno, hablamos ya de las dos primeras ilustraciones que Jesús hace en Mateo capítulo 5, 38 y 42. Me gustaría hablar de la tercera, que tiene que ver con el traslado de una carga. Dicen los especialistas y los que estudian la parte histórica que en aquel entonces el gobierno tenía el derecho de exigir el traslado de cargas de un punto del reino al otro punto del reino. Y eso es fácil de imaginar, ¿no? Imagínense que están construyendo un puente o algo y hay materiales de construcción. Usted tiene su carroza, el asunto de los caballos. Y dicen, bueno, llévame estos hierros allá. El gobierno lo pedía y la gente tenía que hacerlo. Entonces era en ese sentido. Y la enseñanza, como cristianos, no debemos guardar resentimiento contra el gobierno, o no debemos tomarnos siempre las cosas de manera personal. O sea, es algo un poco más general. Y si lo que se pide es justo y va en función del bienestar social, yo puedo hacerlo, como ciudadano puedo hacerlo. No tengo por qué siempre estar pensando en qué beneficio saco yo de eso. Lo último, finalmente Jesús menciona el acto de dar, versículo 42. Esto es más palpable en nuestro contexto, ¿verdad? Siempre hay gente necesitada, en aquel momento la hubo, hoy también, así que esta ilustración es más vívida para nosotros. Así que debemos estar dispuestos a ayudar, a dejar de pensar solamente en nosotros, en lo mío, esto fue lo que yo me gané, yo sí trabajé justamente, el otro no. Siempre pensamos en nuestro beneficio personal, pero hay ocasiones en que no, simplemente tenemos que dar con ese corazón sincero, abierto, para ayudar a los que realmente lo necesitan. Tenemos entonces 4 ejemplos que tratan con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, pecados que siempre están en la venganza personal. ¿Por qué nos vengamos? Por orgullo, ¿no? ¿Cómo me va a decir esto a mí? Yo voy a vengarme, o como la gente dice, no se deje, como que no se deje, o sea, puedo dejarme, no tengo por qué estar defendiéndome, el Señor sabe la verdad. Son actitudes que Jesús demanda de los cristianos. Una vez más, no se le ocurre enseñarle esto a alguien que no tiene el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, porque no puede, literalmente no puede. Esto es mostrar el fruto del Espíritu Santo. Alguien que no tenga el Espíritu Santo no puede vivir como Jesús está diciendo en estos textos. Y otra cosa, no son sinónimos de debilidad. Ustedes son torpes, son unas personas despreciables. Todo lo contrario. Y escuche bien, estas 4 ilustraciones son sinónimos de fortaleza, de dominio propio. Como dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, pensando también en Romanos 12, usted puede avergonzar a la otra persona si usted no responde. Usted está venciendo con el bien el mal cuando no se defiende en asuntos personales. Entonces, en ocasiones nos vemos tentados a vengarnos personalmente, pero debemos considerar las palabras de Jesús en Mateo 5:38 al 42. Es mucho lo que tenemos por reflexionar. Pero
Cuando hablamos del tema de la venganza, sabemos que es un tema complejo, ¿no? Una cosa es decirle, otra cosa es vivir un insulto, algo que de verdad es ofensivo, es algo... a nadie le gusta, vamos a estar claros con esto. No es que vamos a buscarlo, ni que, bueno, intencionalmente quiero que me insulten, voy a reírme. No es algo bueno, es algo malo. Jesús dice que al malo, o sea, es algo malo. No hay que disminuir la maldad de la gente, pero hay muchas sensibilidades aquí, entonces es un tema complejo. Pero lo cierto es que la Biblia solamente aprueba una venganza. La Biblia solamente aprueba una venganza, la venganza de Dios. Ujú. Y esa es una verdad que es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado nos consuela saber de que nuestro buen Dios va a juzgar, va a vengar cada cosa mala que le hayan hecho a sus hijos. Incluso las palabras hirientes, como dijo Jesús en Mateo 12:36. Cada cosa, Dios va a enjugar toda lágrima y nosotros vamos a ser saciados de la justicia de Dios por todas las cosas malas que nos han hecho. O sea, eso es un gran consuelo para el pueblo de Dios. Saber que nuestro Dios es el que se encarga de la venganza, porque Él tiene el poder, Él es justo. Imagínese Dios desplegando su omnipotencia para castigar a los malos. Entonces, es un consuelo saber de que mi Dios sabe todas las cosas, Él es omnisciente, Él algún día se encargará de eso. Yo no tengo por qué estarme defendiendo por cada cosa que me hagan, por cada mal que me hagan. Pero por otro lado, dije que es una espada de dos filos porque, por otro lado, estamos seguros de que Dios se va a vengar de sus enemigos. Y si usted no es cristiano, si usted que me está escuchando no es cristiano, si usted admite que no es un hijo de Dios, que no está interesado en las cosas de Dios, déjeme decirle que usted es un enemigo de Dios. Usted es un enemigo, una enemiga de Dios, y Dios se va a vengar, va a castigar a todos sus enemigos. Él va a desplegar esa misma omnipotencia que usa para defender a sus hijos, la va a desplegar para vencer y para castigar a sus enemigos. Entonces, el punto de hoy es, como dice parte de la Escritura, hay que sacar cuentas. Usted es un enemigo de Dios, saque cuentas contra quién está peleando y que va a haber un día de juicio en el cual Dios lo va a llamar y usted va a ver a Cristo cara a cara y va a tener que rendir cuentas. Y si no se arrepiente hoy de sus pecados, el Dios de la venganza lo va a hacer ir al infierno eternamente y no va a tener oportunidad de zafarse de allí. ¡Wow! Bueno. Wow, pero ahí está el Evangelio, ahí está la oportunidad, ahí está el llamado a arrepentirse de ese mal camino, de ser enemigos de Dios, de buscar el arrepentimiento y el perdón que solamente Dios ofrece en Cristo Jesús. Necesitamos estar alineados con el Señor. Es lo mejor que puede existir. Edificante, alentadora esta exposición final de nuestro hermano Alejandro. Hemos concluido nuestra serie. Le invito para que mañana a las 7 a.m. usted pueda sintonizarnos nuevamente a otro programa. No queremos finalizar sin antes hacer una oración, hermano Alejandro. Sí, Señor, te damos gracias por tu palabra porque siempre nos confronta. Este texto tiene muchísimos años inspirado y en nuestras manos, pero nunca deja de ser conmovedor y nunca dejamos ver nuestro pecado, Señor, incluso después de haberte conocido. Hay mucha venganza personal todavía en nosotros, odio, resentimiento, lujuria, tantas cosas, tantas concesiones hemos hecho con el pecado, Señor. Ruego tu gracia sobre mí, sobre todos los que escuchan, para que nos lleves a una vida santa como te agrada. También oramos, Señor, conforme aprendemos de Cristo Jesús, a que nos guardes de la tentación, que nos libres de caer en tentación. También que proveas nuestro pan diario, Señor, que dentro de ese pan diario nos dé salud según tu gracia común. Y especialmente, Señor, que tu nombre sea santificado en medio nuestro, que nosotros como iglesia aprendamos a tomar las cosas santas como santas y también a enseñar al mundo que hay cosas sagradas que deben respetarse. También anhelamos, Señor, que venga tu reino, que venga Jesucristo pronto, que estemos con Él para siempre y que nos gocemos de todas esas bendiciones que tenemos en Él. Bendice también a los incrédulos, dándoles oportunidades de arrepentimiento, de que escuchen tu palabra, el Evangelio verdadero. Y, Señor, concede arrepentimiento y fe a todos los que no te conocen, conforme sea tu voluntad. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre de todo el equipo que hace posible Conectados al Camino, te agradecemos, hermano Alejandro Mirabal, por haber estado con nosotros estos 3 días. Gracias por su tiempo, disposición para lograr los respectivos análisis de los contenidos expuestos aquí. También muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes que estamos seguros fueron edificados
al igual que nosotros, con todo lo que se ha enseñado. Laboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles, quien habló para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día, Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy